El punto de partida de esta conversación que yo quería tener hoy con ustedes va a ser una frase o una afirmación de Bach, de Edward Bach. Vieron que Edward Bach es el creador del sistema floral de las flores de Bach, que además es el que da pie a un montón de desarrollos y de otros sistemas florales que se han ido como incorporando en esto del acompañamiento terapéutico de la terapia floral a lo largo de las décadas, ¿no? Bach decía, y con mucha insistencia, que todo proceso de enfermedad era siempre manifestación de una desconexión o de un conflicto entre nuestra alma y nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, el punto de partida de todo lo que vamos a conversar ahora tiene que ver con abrir un poco esa frase y empezar a pensar qué significa eso, ¿no? Él decía, si mi personalidad, la personalidad es esto que está como acá abajo, ¿no? Esto que me hace ser Karina y a ustedes ser Fernanda, Gabriela, ¿no? Entonces, si mi personalidad, estas decisiones que yo voy tomando y que van dando forma a mi vida concreta en este plano, se desconecta de mi experiencia álmica, ¿no? Que yo señalo siempre para arriba porque me la imagino así, como expandida, ¿no? A nuestra alma y mucho más abarcativa, ¿no? Si mi personalidad y mi alma se desconectan, algo de eso se va a manifestar como una distorsión en este plano de mi experiencia, ¿sí? Y Bach nombra enfermedad, pero en algún momento aclara que la enfermedad es como la manifestación en el cuerpo físico, ¿no? Pero hay otras formas de saber que nuestra alma y nuestra personalidad se desencontraron que tiene que ver con lo que él llama infelicidad. Bien, entonces, enfermedad e infelicidad serían como sinónimos, solo que la infelicidad se va a estar dando en nuestra vida emocional mental y la enfermedad ya va a estar manifestándose a nivel del cuerpo. Pero cualquiera de esas dos experiencias cuentan que por debajo hubo una ruptura, hubo como una discontinuidad en la comunicación entre esto que yo soy, Karina, y eso que yo soy con mayúscula, mi alma, ese ser superior que yo soy, pero que está haciendo aquí esta experiencia acotada. ¿Sí? Me gustaba empezar por ahí porque es a partir de como de este convencimiento que nosotros podemos pensar para qué podemos recurrir a la biodecodificación o a la terapia floral, ¿no? En el acompañamiento de nuestros procesos. Si el punto de partida es entender que cuando algo no funciona como a mí me gustaría es porque en algo me desorienté respecto de mí misma, ¿sí? Voy a salir a buscar, o debería, o la invitación sería salir a buscar alguna clase como de recurso que me vuelva a poner en eje, que me vuelva a plantar en mí. Bien, y en eso me parece que tanto la biodecodificación como la terapia floral hacen sus grandes aportes, ¿no? Son dos formatos terapéuticos diferentes que tienen como estrategias de abordaje de los conflictos diferentes, pero que apuntan los dos a que podamos hacer tomas de conciencia en relación a nosotras mismas, a nosotros mismos, y que después de esas tomas de conciencia podamos como avanzar en la toma de decisiones. Porque vieron que lo que pasa es que si yo me doy cuenta que estoy como haciendo una experiencia de mucho sinsentido, ¿no? En relación a cualquier cosa que me esté pasando, en relación a mis vínculos, en relación a lo laboral o a lo económico, en relación a algún proceso del cuerpo que no estoy pudiendo resolver, si no le encuentro sentido, como que si no engancho eso que tiene que ver conmigo, difícilmente voy a poder tomar alguna decisión coherente, ¿no? Entonces, cuando yo puedo leer, sí, esta configuración que no me hace feliz, pero me está sucediendo, viene a informarme de cierta cosa para que yo evolucione o me ponga en coherencia, empiezan como a decantar decisiones. O sea, tengo que ponerme a ordenar, ¿vieron? Tengo que ordenar mi mundo para que esté un poquito más coherente conmigo y que entonces se pueda volver a dar esa conversación entre esta experiencia que yo estoy armando aquí, como Karina, y esa información sagrada que también es parte de mí, ¿sí? Y que está en lo que podríamos llamar ese plano que nos vincula con lo trascendente. Cuéntenme si vamos bien, si hay preguntas, vayan como ahí, por favor, escribiendo, vayamos charlando. El potencial de la biodecodificación, según yo lo entiendo, es la cantidad de posibilidades que nos da de hacernos conscientes de los formatos de supervivencia
con los que solemos vivir, ¿no? Todas nosotras, en general, siempre recurrimos como a recetas ya conocidas por nosotras mismas o por gente que estuvo antes que nosotras, que nos permiten seguir adelante, ¿no? Como que nos permiten salir de la crisis y avanzar, pero no siempre nos habilitan a resolver los conflictos. Esas historias son historias de supervivencia y la regla dice es que si lo que dice la regla, perdón, es que si el conflicto no se resolvió, va a volver a repetirse, ¿no? Entonces, en las repeticiones yo puedo hacer como un enganche, ¿vieron? Una cadenita de sucesos que me informen acerca de qué cosa será lo que no está resuelto. Si ya me pasó y me volvió a pasar y me pasó de nuevo, y es porque eso no está como revisado y puesto en coherencia conmigo misma. Siempre que escuchen que yo nombro coherencia, estamos hablando de una coherencia que se establece desde mí hacia mí. No es una coherencia en relación a los mandatos sociales o a lo que mi sociedad, mi cultura dice que está bien o está mal, o lo que debería hacerse y lo que no. Acá estamos hablando de dar pasos en nuestra vida que nos permitan sentirnos íntegras. O sea, piensen que la integridad es como la unidad, ¿no? La unificación. Entonces, que yo conmigo estoy plenamente de acuerdo y puedo avanzar más allá de lo que el entorno o lo que me rodea opine o juzgue acerca de mis decisiones. ¿Bien? Entonces, la biodecodificación me va a permitir acceder a esa especie de cadenita de sucesos que me van contando repeticiones, que me hablan de conflictos no resueltos. Y es muy posible y es como muy rica la posibilidad de tomar ese formato de indagación de la biodecodificación y complementarlo con las energías florales. O sea, yo puedo llegar a entenderme y a entender mejor qué es lo que me está pasando gracias a algunas preguntas, que ahora les voy a pasar algunas, como si quieren ir usándolas para indagarse un poco. Yo puedo llegar a entenderme un poco mejor y una vez que hice la toma de conciencia, puedo recurrir a las energías florales, que son códigos de vibración, que van a meter información nueva en mi sistema y van a ir ordenando el campo para que si yo ya tomé conciencia pueda dar el paso de ordenar, pueda dar el paso de tomar decisiones coherentes. ¿Bien? Entonces, si la enfermedad y la infelicidad tienen que ver con como un desencuentro entre mis voces internas, ¿no? Esta voz como más terrenal y la otra que conecta con mi plano espiritual, la posibilidad de ser personas plenas y felices va a estar dada por volver a escucharnos, pero en esa profundidad de nosotras mismas. Y muchas veces pasa que ese canal de comunicación entre esta dimensión más terrenal, que piensen que la dimensión terrenal es la que tenemos recontra mil conocidas por las sensaciones, ¿no? Por las experiencias, estamos en el cotidiano corriendo, respondiendo a todas las demandas, todas las exigencias de la rutina y todo eso, ¿no? Entonces, si en este andar la vida de golpe me olvidé de pensar qué sentido tiene todo esto para mí, entré a desconectarme, ¿sí? Muchas veces lo que pasa es que ese canal entra como vamos a decir, a ensuciarse, ¿no? Entonces ya no es tan fluido el ir y venir. Y las florcitas de Bach y los otros sistemas florales también tienen mucha capacidad de liberar el canal de comunicación entre mi plano terrenal, digamos, entre este yo más chiquitito y mi yo superior. Bien, como yo estoy hablando y hablando y hablando, puede ser que esté como que me vaya yendo por las ramas. Ustedes me avisan si lo que voy comunicando es coherente. Y si no, me frenan y me preguntan, por favor, porque de golpe siento que capaz que no estoy hilando bien todas las ideas. Entonces, hay ciertas florcitas de Bach, ahora les voy a nombrar una en especial, que son hermosas energías para acompañar nuestros procesos de toma de conciencia, ¿sí? Ahora, si yo puedo, además de tomarme la florcita de Bach, gracias mamá Pomela que me decís que se está entendiendo. Si yo además de tomarme mi florcita de Bach, puedo hacerme ciertas preguntas o puedo entrar a indagar en relación a los ciclos de repetición de mis conflictos, que eso sería como el aporte de la biodecodificación, y mi proceso de evolución y de toma de conciencia como que pega un salto, ¿vieron? Porque lo estoy encarando como desde los dos lugares que se complementan. La florcita esta que les quería recomendar hoy se llama brote de castaño. Es una flor de Bach. Si se quieren anotar el nombre y después
pueden ir a una farmacia homeopática, se piden que les hagan un goterito, ¿sí? O a una terapeuta floral que les haga el goterito, o van y hacen una consulta con una terapeuta floral, y si es terapeuta floral bioemocional, mejor, porque está manejando también el encuadre de la biodecodificación. Y se toman esas gotitas. ¿Para qué me va a servir el brote de castaño? Para hacer consciente mi propio proceso de aprendizaje, pero entendiendo el aprendizaje como esta cosa que va más allá, ¿vieron?, de resolver el cotidiano y que tiene que ver con la comprensión de que todo lo que nos pasa, lo lindo y lo no tan lindo, tiene alguna forma de conexión con el sentido profundo y trascendente de nuestra existencia. Eso es lo que aporta brote de castaño, que es una bomba, ¿sí? Entonces, si ustedes están en algún momento de la vida donde se están preguntando, ¿y esto que me pasa qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo salgo de acá? Brote de castaño puede aportar mucho en la comprensión del para qué. ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué tengo que aprender acá? ¿Cuál es la lección?, dice Bach. ¿Cuál es la lección de vida que me plantea este escenario? Y en la medida que yo me voy apropiando de la posibilidad de que eso sea un aprendizaje para mí, voy recuperando también mi propio poder, es mi autonomía en mi proceso de sanación. Porque si no, muchas veces lo que nos pasa a las personas es que terminamos sintiéndonos muy atrapadas en lo que nos sucede, ¿no? Y en eso de sentirnos atrapadas vamos agarrando un camino que es como de comprimir la experiencia. Todas las energías florales, no solo el brote de castaño, lo que van a hacer es expandir la experiencia y expandir la conciencia. Acá vi una pregunta, ¿cómo se llama el kit? ¿El kit de esencias florales? Esta que yo les nombré, brote de castaño, es una flor de Bach y se llama Sistema Floral de Bach, ese. Pero no sé si eso es lo que me estás preguntando. Entonces, si necesitamos revisar algo de lo que nos está pasando, ¿no? Y eso que nos está pasando. La flor de Bach, perdón, interrumpo. La flor de Bach es brote de castaño. Esperen que ahí trato de escribir acá. Brote de castaño. Y si se encargan en alguna farmacia que maneje los nombres en inglés, es chestnut bud. Ahí está. Esos son los dos nombres posibles para identificar esta esencia puntual de las que les hablé. Si yo quiero hacer este camino, ¿no? Si me estoy proponiendo a expandir conciencia acerca de lo que me está pasando, porque me está pasando algo que no me gusta, o sea, de verdad también es decir, bueno, a ver, no tengo por qué estar a gusto con todo lo que me sucede, y si eso me está sucediendo, yo puedo dos cosas, o varias más pero quejarme, renegar, ¿por qué a mí?, ¿no? Entonces como activar ese tipo de convivencia con el conflicto que sea que tengo, o puedo decir, bueno, eso está sucediendo, y eso es parte de mí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo me lo apropio? Para después poder transformarlo. ¿Ven? El camino es, primero me hago cargo, me está sucediendo. ¿Sí? ¿Qué parte de mí está involucrada con eso que sucede? Aunque pueda parecer que está completamente afuera, ¿vieron? Porque a veces estamos metidos en conflictos que parece que son generados completamente afuera de nosotras. Supónganse la convivencia con un jefe demasiado autoritario, ¿no? Que yo qué culpa tengo de que esta persona sea así de violenta, ¿no? Pero si yo puedo tomar que esa información, si está sucediendo ahí, frente a mí, es porque yo estoy involucrada en eso, se empiezan a abrir un montón de posibilidades de resolución que no se van a ver si yo estoy como en la cosa de decir, porque si él cambiara, si yo tuviera otro jefe, no sé si esto se entiende, porque es re importante. Y tanto la biodecodificación como la terapia floral van a ayudar a que las personas no salgamos del lugar de haber entregado todo nuestro poder de resolución de nuestros conflictos a eso que está sucediendo afuera, por entender que es afuera y entonces es ajeno a mí, y nos van a permitir la comprensión de nuestra experiencia como una totalidad. Lo que es afuera es adentro, no hay otra posibilidad, no hay escapatoria a eso. Y los dos formatos terapéuticos nos van a mostrar eso con mucha claridad. Yo les decía hace un rato que la bio aporta como unas claves de comprensión de los conflictos y unas claves que son de rastreo del origen emocional de los conflictos, que para mí son un golazo, y quería compartirle por lo menos alguna como para que puedan poner la prueba a ver qué pasa.
Una primerísima pregunta que se va a hacer, que les va a hacer un biodecodificador o un terapeuta floral bioemocional, es ¿desde cuándo te pasa eso que no te gusta? ¿Desde cuándo te duele la cabeza? ¿Desde cuándo no puedes dormir? ¿Desde cuándo que te llevas tan mal con tu amiga? La primera pregunta va a ser ¿desde cuándo? ¿Por qué? Porque cuando yo piense, sí, desde el año pasado, no duermo desde el año pasado, ¿sí? Voy a estar enganchando mi síntoma o mi conflicto en algún lugar de mi propia experiencia temporal, ¿sí? Porque si no, sí, ya ni sé, no duermo. Yo ya sé, desde el año pasado que no duermo. Y cuando yo enganche ahí con mi experiencia temporal, voy a poder empezar a revisar el contexto donde se instaló ese síntoma o ese conflicto. ¿Ven? Necesitamos eso. Como que ese es el punto de partida. Tengo que poder decir, claro, no duermo desde el año pasado. ¿El año pasado qué me pasó? Sí, me echaron del trabajo. ¿Ven? Entonces, arranco por ese síntoma, pero ya lo empiezo a enlazar con otras cosas que estaban sucediendo cuando ese síntoma se manifestó. Nuestro inconsciente biológico está siempre trabajando para nuestra supervivencia. Eso es algo que yo trato de decir en todas las consultas de todo lo que acompaño, sea biodecodificación o sea terapia floral. Nuestro inconsciente trabaja para nuestra supervivencia, no para nuestra felicidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un problema X, por ejemplo el insomnio, y sigo viva, mi inconsciente va a decir, bueno, debe ser que la vida es así, que no duerma. ¿Ven? No me va a mostrar el enganche de mi insomnio con el conflicto emocional que le dio origen. Eso lo voy a tener que hacer yo, el movimiento consciente de búsqueda. Por eso me parece que tanto la bio como la terapia floral son un golazo para hacer ese rastreo. Entonces, ojalá estén como pensando en alguna cosa personal y preguntándose, ¿desde cuándo me pasa? Porque si ya tienen esa pregunta y aparece una respuesta, ya saben que ahí, donde se dio el inicio del síntoma, pasó algo que actuó como desencadenante. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces yo voy a dejar el insomnio, no me voy a dedicar a ponerle foco a eso que pareciera que es lo que no anda, sino que voy a usar eso como el código de acceso a lo que tengo que resolver. Hay un insomnio, sí, pero lo que tengo que resolver es, supónganse, la herida emocional que me quedó porque mi jefe me echó. Y todavía no lo estoy pudiendo integrar, resolver, comprender, aceptar. ¿Ven? Y en eso, si yo ya armé ese caminito, lo que va a hacer un terapeuta floral es armar una fórmula floral compuesta por más de una esencia que van a permitir, a partir de estas tomas de conciencia, la resolución de los conflictos emocionales. Y van a ser procesos de resolución que se van a ir dando, acá tengo que entrar como en otro de estos conceptos que les quería compartir hoy, se van a ir dando como en distintas capas de nuestro cuerpo multidimensional. ¿Por qué me parece importante hacer entrar esta idea? Porque la mayoría de nosotros nos vinculamos con el cuerpo como con la conciencia de que el cuerpo es estrictamente físico, ¿no? Entonces en el cuerpo pasan cosas así, materiales. Me duele un músculo, me agarró una indigestión o me duele la cabeza. Es real, nuestro cuerpo más tangible es el físico, pero somos seres hipercomplejos. Entonces esta corporalidad física está como envuelta en otras capas que son energéticas. Nuestro cuerpo energético está compuesto por un montón de formas de vibración que están todo el tiempo en movimiento rodeándonos a esta parte física y que se van a ir como esas frecuencias de vibración se van a ir definiendo sobre todo en función de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias, ¿sí? Entonces, estas cosas, pensamientos, emociones, creencias, van a generar alguna clase de vibración que va a generar a su vez alguna clase de movimiento de atracción o de repulsión de ciertas cosas. Bien, las flores, yo me tomo una florcita y va a buscar el equilibrio de todo mi cuerpo multidimensional. ¿Me va a ayudar a sanar los dolores de cabeza? Sí, pero no porque haya una flor para sanar un dolor de cabeza, no hay una flor para el dolor de cabeza. Lo que sí hay son florcitas que van a ir como
despejando el campo mental, supónganse, por tomar este ejemplo, para que entonces mi cuerpo físico en la zona de la cabeza pueda volver a la armonía. ¿Bien? Entonces, tenemos desde la biodecodificación mucha posibilidad de indagar acerca del origen emocional o inconsciente de nuestros síntomas, y desde la terapia floral mucha posibilidad de acompañar los procesos que implican esas tomas de conciencia. ¿Qué es lo que yo veo en esto de acompañar personas con uno y otro formato terapéutico? La biodecodificación es para mí como una terapia casi de cachetazo, ¿vieron? Como que en una sola sesión, por ahí de golpe, uno se da cuenta de un montón de cosas que no las estaba viendo, estaban ahí, pero no las estaba viendo. Entonces, en una sola sesión se mueve mucha información y quizás se hace como un salto de conciencia en relación a la comprensión de los propios conflictos. Pero después viene un tiempo, ¿no?, entre una sesión de bio y otra, que es mínimo de un mes, donde el desafío para cada persona es, a partir de esas tomas de conciencia, integrar la información, revisar eso que está pasando alrededor y empezar a tomar decisiones coherentes, ¿sí? Las sesiones de bio, como les digo, es ahora y al mes que viene. Entonces hay todo un tiempo de proceso que no es sostenido o acompañado por el terapeuta que hace biodecodificación, ¿sí? Ahí puede aparecer la terapia floral como recurso de complemento. ¿Por qué? Porque una fórmula floral acompaña en general durante 20 días. Son todos los días tomarse unas gotitas. Yo puedo estar pensando en otra cosa, no es que tengo que estar haciendo como ningún esfuerzo consciente de acordarme lo que trabajé en mi sesión de bio, pero me voy a tomar mis gotitas todos los días y eso va a ir trabajando mi campo para que yo pueda avanzar en ese proceso que se inició con el sacudón o con el empujón que me dio la sesión de bio. ¿Ven? Eso para mí es súper importante, a veces no es tan claro. Cuando buscamos acompañamiento terapéutico no es tan clara la posibilidad de complementar los dos formatos y por mi experiencia personal y también por mi experiencia de acompañar personas, siempre que se complementan las dos cosas, se avanza así. Porque entonces es la bio que me hace dar cuenta un montón de cosas y las flores que me van ayudando a acomodar eso. Y después hago otra sesión de bio y vuelvo y otra vez hago caminito con las flores. Esperen que me tengo que tomar un mate porque ya tengo la garganta seca. Vamos, hay preguntas, hay dudas, ¿han revisado algo de lo personal y se han dado cuenta de alguna cosa? ¿Cómo vamos? Ahí vi que se siguió sumando gente. ¿Vamos bien? Voy por el segundo mate y ya sigo. Bueno, entonces, primera pregunta que yo me puedo hacer para empezar a asomarme al origen emocional inconsciente de mis síntomas, que es lo que me tiene en un formato de supervivencia, ¿no? Ahí aparecen las preguntas, ahí voy, Úrsula. Primera pregunta es, ¿desde cuándo? Y acá Úrsula dice, ¿qué pasa si el síntoma está desde niña? Hay un montón de cosas ahí para decir. Si el síntoma está desde niña, o sea, si es un síntoma tuyo, que ya sos una persona adulta y te das cuenta que eso empezó cuando eras niña, lo que hay que revisar es el entorno familiar en el que estabas inserta cuando ese síntoma apareció. Los niños, sobre todo los niños pequeños, menores de 4 años, no tienen posibilidad de generar con autonomía, por decir de algún modo, conflictos emocionales o mentales de pensamiento que decanten en un síntoma físico, supónganse, ¿no? Entonces, si yo tengo un niño con un síntoma físico, yo sé que en ese entorno adulto donde este niño habita o con el que este niño convive, hay algún conflicto emocional sin resolver. O sea, lo que va a hacer el niño es manifestar del modo más concreto que es en el cuerpo o en la conducta, ¿sí?, esa distorsión con la cual se está manejando el entorno adulto que lo rodea. Entonces, si lo que me pasa es que yo me doy cuenta que me empezó cierto conflicto cuando yo era niña, lo que tengo que ir a revisar es cómo fue mi infancia y entonces a tratar de sanar aquella experiencia.
Y si lo que me pasa es que yo estoy mirando un niño que tiene un síntoma, supónganse, por contarles algo mío, personal, cuando yo tengo una hija ahora de 14 años, pero cuando era chiquitita, esa hija hacía, ¿cómo se llama esto? Amigdalitis y anginas a repetición, ¿no? Entonces yo la tenía una vez por mes, una vez cada mes y medio, con un proceso acá en la garganta. Hasta que pude ir yo a mirar qué era lo que yo o los que estábamos con ella, que éramos mi marido y yo, teníamos atragantado, teníamos como sin resolver en términos de, en ese caso era de comunicación y de enojo. ¿Ven? Por supuesto que mi hija hizo los tratamientos, esto ya que estamos aprovecho y les digo, hizo los tratamientos médicos alopáticos, ¿no? O en aquel momento también hizo homeopatía. Lo que buscamos fue como complementar. Entonces, no fue solamente, bueno, ese antibiótico que en algún momento fue necesario, sino también la homeopatía y también esta posibilidad de tratar de entender qué era lo que estaba por debajo, qué estaba mostrando esta niña en esta familia que estaba compuesta en aquel momento por su papá y su mamá. Nosotros trabajamos un montón de cosas a raíz de esas anginas de mi hija y mi hija dejó de hacer esos, como de tener esos ciclos cortos de repetición. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo que asistir a un niño que le está pasando algo, lo que tengo que preguntarme es, bueno, a ver, ¿qué pasa en el entorno de este niño? Y si yo me doy cuenta que me pasó, que a mí me está pasando algo todavía en mi adultez y lo rastreo y me vuelvo hasta la infancia, bueno, ya sé que tengo que ir allá a ver qué cosa quedó sin resolver de aquel clima emocional. ¿Ven? ¿Se entiende? Y de nuevo lo mismo, si voy por el camino de la bio, bueno, haré un montón de cosas en relación a posibilidades, por ejemplo, de regresiones que me permitan ubicarme de nuevo en aquel tiempo de mi infancia. Y si voy por el camino de la terapia floral, mi terapeuta armará fórmulas para que yo pueda ir ordenando en capas, hay florcitas de Bach y de otros sistemas florales especiales, para ir a hacer este trabajo de revisión de conflictos antiguos, por decir de algún modo. Bien, entonces es súper importante entender que los niños no tienen capacidad de generar sus propios conflictos, ¿no? Lo que van a hacer es como actuar como cajitas de resonancia de lo que está sucediendo alrededor de ellos. Acá Úrsula dice, ¿la biodecodificación se puede hacer a niños o si tú eres la mamá, tú haciéndola, el hijo puede sanarlo? La bio no se hace con niños, siempre es con personas mayores de 14 años. Y en el caso de que haya un niño con un síntoma, el que podría hacer consulta es algún adulto, como algún adulto que esté mirando a ese niño. Puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser una abuela, pero tiene que ser alguien que esté como sensibilizado en relación a eso que le está pasando a ese niñito, a ese ser. Bien, esperen que se movió mucho los mensajes, voy a ver si hay alguna otra pregunta. Hola Nati. No, bien. Entonces, y solo para decir esto, así como los niños tienen mucha sensibilidad para manifestar los conflictos no resueltos del entorno adulto, cuando un adulto toma conciencia de lo que sea que estaba por debajo de esa manifestación del niño, es muy rápido el cambio. O sea, los chicos enseguida cambian eso que están manifestando, sea a nivel conductual o a nivel de la salud física, ¿no? Y refuerzo esta idea, siempre apostando a la complementariedad. O sea, acá no estamos diciendo hacer la bio y no lo lleve al pediatra, ¿no? Estamos diciendo atender el cuerpo físico de ese niño, llevarlo a la pediatra o al gastroenterólogo, no sé, pero fíjate porque como el cuerpo es multidimensional, puede ser que este conflicto físico esté en otras capas de la experiencia energética de ese niño que se va a vincular, se va a enredar con la experiencia emocional energética de todos los que están ahí alrededor de él. ¿Bien? Entonces, ya me pregunté desde cuándo me pasa cierta cosa. Tengo ahí un punto de anclaje para hacer alguna toma de conciencia. Si la respuesta que me doy al desde cuándo es desde siempre, a ver, supónganse, estoy triste, tengo esta tristeza que no se me va, no la resuelvo, ya hice esta terapia, ya, no sé, como que busqué salidas y no se va. Y cuando me pregunto, ¿pero desde cuándo que estoy triste? Si mi respuesta que me viene a mi cabeza es desde siempre, yo ya sé que puede ser que a esta altura de mi vida, porque soy adulta, ya junté anécdota personal, ¿no?
Pero yo ya sé, con un desde siempre, que el origen de mi conflicto es transgeneracional. O sea, que esto que me pasa a mí viene de arrastre y por fidelidad a alguna historia no resuelta de mis ancestras o ancestros. Esa también para mí es una recontra clave, una forma como bien sencilla de empezar a ordenar el paño, digamos, de mi propio conflicto, para entender que muchas veces esto que pasa en nuestra experiencia concreta y cotidiana no tiene estrictamente que ver con nosotras mismas, ¿sí? O con nosotras mismas, que es, por ejemplo, que soy yo, Karina, sino que tiene que ver con la manera en que yo estoy enlazada con los que me anteceden y los formatos de supervivencia que esas personas pudieron asumir y que de hecho son las que me tienen hoy a mí aquí viva. Acuérdense que si el inconsciente trabaja solo para nuestra supervivencia, supónganse que yo soy nieta de una abuela que quedó en un duelo sin resolver porque perdió un hijo o a su marido, ¿sí? Entonces, yo soy nieta de esa abuela triste, ¿no? Y mi inconsciente puede haber dicho, mira, la tristeza da vida. En esta familia la tristeza da vida. Bueno, en fidelidad a tu abuela, asumí su tristeza. Y yo voy a estar buscándole la vuelta a la tristeza y voy a convivir con la tristeza, voy a generar situaciones, ¿sí? O voy a asistir a situaciones que me permitan seguir estando triste, pero porque estoy mirando muy atrás, estoy mirando a esa abuela que tiene su duelo sin resolver. Bien, así como estas claves me las va a dar la biodecodificación, así con total certeza les digo que hay flores no de Bach, acá son de otros sistemas florales, que van a acompañar la posibilidad de que yo me vuelva a plantar en mi propio presente y pueda decidir renunciar a esas herencias emocionales que pueden estar siendo carga o limitación para mí. Bien, entonces ya me pregunté desde cuándo. Lo siguiente que me puedo preguntar en relación a esto que me pasa y que no me gusta, ¿no? Es, ¿cuál es el beneficio de esto? Y acá la respuesta no la puedo buscar desde la razón, porque supónganse, si yo estoy con insomnio, por retomar ese ejemplo, mi cabeza me va a decir, ay no, Karina, no hay ningún beneficio. ¿Qué te preguntas eso? ¿A quién le va a servir no dormir? ¿Entienden? Si ustedes buscan por esa vía la razón, no va a aparecer respuesta. Acá es hacer la pregunta, soltarla y dejar que caiga una idea, aunque sea una locura total. ¿No? Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve no dormir? ¿Cuál es el beneficio que yo obtengo sosteniendo esta situación? ¿Por qué esta pregunta? Porque si me está sucediendo lo que sea que me está sucediendo, para mi inconsciente biológico eso es la solución frente a algo. Eso que está sucediendo me protege de un mal mayor, digamos. ¿Bien? Entonces, yo puedo tomar esa pregunta y empezar a abrirla para indagar un poco a ver qué aparece. Si ustedes encaran un proceso de terapia floral bioemocional, lo que va a pasar es que el terapeuta les va a ir haciendo estas preguntas y en función de la respuesta se va a ir armando una fórmula, ¿sí? Para acompañar la indagación. Bien, acá aparece tu comentario para tener más tiempo para encontrar una respuesta. Que no sé si entiendo. Estar despierto es vida, claro. A ver, piensen que todos nosotros los que estamos aquí conectados estamos vivos, ¿no? O sea, nosotros estamos vivos. No sé si todos los que estamos conectados aquí estamos despiertos. De hecho, yo misma no sé si estoy despierta al 100%. Sí, estoy en un camino consciente de búsqueda permanente en relación a mí misma, porque mi comprensión es que esta experiencia, ¿no? De ser Karina, está dada siempre en el marco de unas limitaciones que me imponen la experiencia humana. ¿Sí? Pero en conciencia de que yo no soy solamente esta experiencia, no soy esta Karina chiquitita, sino que conecto con un ser inmenso del que no tengo la información completa, yo puedo ponerme en búsqueda permanente y puedo además asumir algo que para mí es tranquilizador, que es esto que yo les decía de que, bueno, lo que me está pasando, aunque no me guste, tiene algún sentido. ¿Tiene algún sentido esto que me sucede? ¿Sí? Es doloroso, no me gusta, no me planifica, pero está ahí para algo. Entonces, si yo puedo planteármelo de esa manera, activo un montón de recursos internos para salir de ahí o para resolver. Si yo quedo aplastada en el sinsentido, soné, porque desconecto con mi potencial. Mi potencial me lo da
esa dimensión que es mi ser superior, mi yo superior, que es la que sabe para qué vine, ¿no? Es la que conoce mi misión. ¿Para qué vine? ¿A qué vine yo en esta experiencia a ser Karina y no a ser Sofía o Arturo, ¿no? ¿Qué vino a ser Karina en este plano? ¿Y para qué le pasa todo eso que le pasa? ¿Sí? Lo que pasa es que a veces nos pasan cosas que son realmente como desafíos muy enormes, porque son por ahí cosas muy difíciles de atravesar, para, mientras las vamos viviendo, decir, claro, sí, esto tiene sentido, ya lo voy a aprender, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces lo que tenemos que hacer o lo que hacemos es salir de las crisis en las que estamos, después frenar un cachito y mirar, a ver qué era y esto para qué fue. Bien, pero entonces ahí tienen como otra clave que sería poder pensar el para qué o de qué me protege, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿De qué me protege esto que me está sucediendo? Por darles un ejemplo para que se entienda de dónde podría salir una respuesta por esto de que les digo que no es racional. Si yo tengo este insomnio desde hace un año y me pregunto para qué me sirve, y por ahí voy a decir cualquier cosa, ¿no? Pero por ahí digo, y bueno, me sirve para estar tranquila porque a la noche están todos durmiendo en mi casa. Y yo ahí tengo un rato, y entonces ahí tomo conciencia de que quizás un reclamo inconsciente está haciendo, buscate algún rato para estar tranquila mientras todos los demás están despiertos. Entonces, si vos tenés ese rato metido en tu rutina cotidiana, y capaz no vas a necesitar a la noche estar despertándote a las 3 de la mañana para tener un poco de paz. ¿Se entiende cómo es esto de la pregunta del para qué? Estoy resfriada de nuevo. ¿Para qué me sirve? Bueno, por ahí me sirve para que me den un poco de bolilla, porque me traen el desayuno a la cama, o me preguntan cómo me siento. Entonces ahí puedo quizás tomar conciencia de que en realidad el trasfondo es un reclamo afectivo. A mí me encantaría que me estén mirando y preguntándome cómo me siento. No lo estoy encontrando en forma directa, bueno, me ayuda el cuerpo. ¿Ven? ¿Sí? Acá, Macarena, fui leyendo tus mensajes. Claro, vos decís que estar despierta es vida en relación al insomnio. Claro, para el inconsciente sí, funciona así. Si lo que yo tengo es insomnio, para mi inconsciente estar despierta es vida. El tema es que es vida en clave de supervivencia. Entonces yo tengo que encontrar el sentido de ese código, esa programación, para poder desprogramarlo y poder proponerme a mí mismo otro formato de vida que implique, en ese caso, dormir. ¿Bien? Volviendo como a esta idea del complemento entre la biodecodificación y la terapia floral, como que me gustaba un poco insistir en esto de que frente a cosas que puedan estar sucediéndoles o sucediéndome a mí también, porque es lo que suelo hacer, podamos pensar como la doble necesidad. Por un lado, esto nos va a permitir las dos terapias, ¿no? Por un lado es la comprensión de la fidelidad en la que estoy trabajando, ¿no? Fidelidad en términos de aquellas formas que permitieron la supervivencia, ¿no? Entonces, ¿con qué fidelidad? ¿Fidelidad a quién? ¿A mí misma? Porque por ahí yo salí de una crisis enorme hace cierta cantidad de años y ahora estoy repitiendo el mismo formato aprendido por mí, ¿sí? O fidelidad a otro, a mis padres, a mis abuelos, a mi tío, que le han pasado ciertas cosas y yo tomé eso como forma de perpetuar la vida, ¿sí? Entonces, por un lado es tomar conciencia de los formatos de supervivencia, y por otro lado, que me parece que es como el más sagrado de todos, es pensar qué posibilidad tengo de transformar esta supervivencia en un camino que sea más conectado con la plenitud. ¿Por qué plenitud? Porque si yo puedo encontrar el camino que me lleva a la plenitud, estoy otra vez enlazada, ¿sí? Estoy resolviendo esa ruptura que decíamos al inicio de toda esta conversación entre mi personalidad y mi alma. Bien, y ya como para ir cerrando, es también poner sobre la mesa la realidad de que aquí en este plano, en este planeta Tierra que habitamos, y siendo esto que somos, con la limitación que nos pone el cuerpo, nuestras personalidades siempre van a estar atravesadas por contradicciones. Eso es algo propio de nuestra naturaleza.
¿no? Entonces, no se trata de pensar plenitud como una ausencia de contradicciones, ¿bien o no? Como una especie de plena luz permanente. Plenitud es experiencia de totalidad, ¿no? Acá a mí siempre me gusta citar a Jung, que me parece que también es muy convergente con todo esto. Jung decía, yo prefiero ser persona completa antes que buena persona. ¿Por qué decía esto? Porque el que aspira, por ejemplo, a ser estrictamente una buena persona va a tener seguramente mucha dificultad para asumir y aceptar sus propios aspectos sombríos. Vieron que todos tenemos nuestra parte linda y nuestra parte un poco más desprolija. Bueno, esa parte más desprolija también somos nosotros. Bien, entonces el desafío en esta existencia humana es asumirnos personas con limitaciones, con condicionamientos, con luces y también con sombras, ¿sí? Y asumir el desafío de agarrar toda esa ensalada de cosas que nos pasan en simultáneo para aceptar que somos eso, pero que no somos solamente eso, ¿sí? ¿Por qué lo planteo así? Porque muchas veces los conflictos se nos arman porque pretendemos como erradicar alguna parte de nosotras mismas, ¿no? Supónganse, muchas veces nos cuesta trabajo entender que quizás a esas personas que más amamos en nuestra vida, ¿no? Quizás a esas, justamente a esas, también son a las que por momentos más detestamos, ¿no? ¿Cómo? No, pero si yo lo amo, ¿cómo ahora lo voy a estar rechazando? La verdad es que la experiencia humana completa implica un vaivén, o sea, ¿cómo se llama esto? Como un abanico, ¿sí? Como una curva muy grande de experiencias emocionales. Y si yo me propongo ser Karina completa, bueno, Karina completa ama un montón, porque también tiene mucha capacidad de odiar, lo voy a decir así. ¿Sí? Entonces, si yo solamente pretendo ser Karina del lado donde todo es amor, voy a estar pasando a sombra, digamos, toda esa otra parte de mis impulsos más instintivos, como más primitivos, más ligados a la supervivencia. Y todo eso, por regla, si yo no lo miro, irrumpe. ¿Sí? O sea, se va a manifestar como conflicto. ¿Vamos bien con toda esta explicación? Entonces, si yo quiero recuperar mi conexión con mi plano trascendente y empezar a entender cómo esta vida me puede permitir plenitud, un hermoso primer gran paso es asumir que si yo quiero ser plena, tengo que ir entera a la plenitud. No puedo ir con la partecita prolija, tengo que ir con todo esto que soy y asumir que soy todo eso y que no está ni bien ni mal. Y que después tomaré decisiones a ver cómo hago para honrar, digamos, mis vínculos y que no irrumpa mi parte desprolija, entre comillas, y termine yo haciendo mucho daño a los demás o a mí misma o a los entornos en los que estoy. ¿Ven? Entonces, como si fuera una especie de clase circular, arrancamos diciendo para Bach, enfermedad e infelicidad son conflicto entre alma y personalidad, y vamos como a cerrar este encuentro afirmando que la posibilidad de diálogo entre alma y personalidad inicia en la aceptación de mí misma tal como soy con todo lo que traigo. Y ahí, según mi experiencia, las florcitas, las energías florales son una preciosidad, porque yo me voy a ir tomando estas gotitas que van a ir introduciendo información nueva en mi propio sistema energético y esa información nueva va a colaborar en la integración, en la posibilidad de que yo amorosamente me mire y entienda que así como puedo querer esto, también puedo no quererlo, lo mismo, Por ahí quiero ir al cumpleaños, pero no quiero ir al cumpleaños. Al mismo tiempo, las dos cosas y con la misma intensidad. Y las energías florales me van a permitir comprender que esto es parte de la realidad humana, es parte de mi ser persona y que yo desde esta complejidad, esta dualidad permanente, tengo alguna posibilidad de ser feliz. ¿Bien? Bueno, con esto que les acabo de decir, un poco hasta acá es lo que yo tenía preparado para compartirles, ¿no? Si hay preguntas,